Buenas tardes a todos. Damos inicio a esta sesión de actualización en cuidados paliativos. El título de la sesión es Manejo de la información y comunicación en procesos de enfermedad y duelo, abordaje en los niños y adolescentes. Una sesión muy interesante en la que abordaremos temas claves en cuidados paliativos. Contamos con 3 docentes que han tenido la disponibilidad y el tiempo para estar aquí con nosotros esta tarde. Tenemos por un lado a Francisco Magaña Cuadra, él es licenciado en Psicología, psicólogo sanitario y es psicólogo en el programa para la atención integral a personas con enfermedad avanzada de la Fundación La Caixa. Entiendo, Francisco, que vas a empezar tú, ¿verdad?, la sesión. Sí, yo empezaré con la primera parte más enfocada de manera general a las habilidades de comunicación y luego continuarán mis compañeras que ahora las presentarán, tanto María como Patricia, que se encargarán de algo más específico ya en el protocolo, y luego Patrick, que terminará ya abordando sobre todo el tema de comunicación en menores. Perfecto, pues muchas gracias, Francisco. Entonces, la siguiente docente que vamos a contar con ella va a ser María Blanco Llorente. Ella también es licenciada en Psicología, es psicóloga sanitaria y es psicóloga también en el programa para la atención integral de personas con enfermedad avanzada de la Fundación La Caixa en Cádiz. Y para acabar, como bien nos ha dicho Francisco, contaremos con Patricia Benítez Valle. Ella también es licenciada en Psicología, psicóloga sanitaria y experta en cuidados paliativos. Es psicóloga en el programa para la atención integral de personas con enfermedades avanzadas, también el de la Fundación La Caixa en Cádiz. Sin más, os agradezco a los tres vuestro tiempo y vuestra disponibilidad y estamos deseando escucharos y aprender sobre comunicación en cuidados paliativos. Adelante, Francisco. Gracias, vale, pues voy a compartir pantalla y vamos a ir comenzando. Buenas tardes a todos. Cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda, cualquier pregunta, pues la podéis dejar por el chat. Vale, pues como habéis comentado, esto es un poco lo que vamos a hablar. Yo me voy a encargar de la parte más genérica, donde vamos a repasar un poco las habilidades de comunicación, con los tipos de comunicación, la comunicación asertiva, que es algo que se utiliza pues, mucho a la hora de realizar pues, comunicación de malas noticias en el hospital, tema de duelo y algo que vamos a repasar también de manera más general. Luego también abordaremos los miedos y preocupaciones que surgen en los profesionales sanitarios a la hora de abordar estas noticias. Y luego mi compañera pasará también a abordar pues, cómo manejar esta información y cómo darla a través de un protocolo. Para terminar, pues Patri dará la última parte, que es la parte más específica, que es el abordaje de comunicación de estas malas noticias en menores. Tanto mi compañera Patricia como yo nos encargamos sobre todo de dar esta atención en los hospitales, ya que nos encargamos en el equipo de atención psicosocial de dar atención tanto a pacientes como a familiares en los hospitales de la provincia de Cádiz, abordando tanto en el hospital de Cádiz como en el de Jerez, San Fernando, y nuestra compañera María se encarga de realizar la misma atención en residencias. También nos vendrá bien pues, su punto de vista y su experiencia en este tipo de comunicación. Aunque en el hospital sí que es cierto que abordamos más pues, la comunicación con menores y suele surgir más este tipo de situación. Comenzamos con las habilidades de comunicación, que es algo que suele surgir normalmente cuando vamos a abordar cualquier tipo de comunicación en el hospital, ya que normalmente pues, ponemos mucha atención a lo que decimos, pero no solo lo importante de lo que decimos, sino cómo lo decimos, ya que, como hemos visto en pues, muchas investigaciones y a lo largo de toda la experiencia que hemos abordado, no es solo lo que decimos, sino la comunicación no verbal, la importancia que tiene también en este proceso, ya que normalmente
tienen que ir de la mano para que el mensaje llegue de la manera mejor al receptor. Ya que muchas veces la comunicación verbal va por una parte y la comunicación no verbal va por otra, como puede ser el tema del tono de voz, el volumen, la postura, los gestos, muchas veces no van en consonancia a lo que decimos, por lo cual mucha parte del mensaje se pierde. Y el mensaje pues, muchas veces no llega de la manera que nos gustaría a la otra persona. Por eso hablamos normalmente de que la comunicación no verbal debe de ir en sintonía con lo que queremos decir, porque eso va a potenciar mucho el mensaje que queremos trasladar y nos va a permitir que la otra persona pues, nos comprenda mucho mejor. Con lo cual normalmente pues, hablamos de que la voz vaya modulada según el interés del mensaje que queremos dar, que busquemos mirar a los ojos a la persona con la que hablamos, que tanto nuestra postura, nuestros brazos como nuestras manos vayan en consonancia con el mensaje que queremos dar, que no a lo mejor el mensaje sea pues desde un punto de vista tranquilo y luego pues, nuestras manos, nuestros brazos quieran decir otra cosa. Eso hace que muchas veces pues se malinterprete el mensaje o se reciba de otra manera. Aquí, como vemos también en la comunicación, pues resaltamos la importancia de mirar a la cara a la persona con la que hablamos, ya que muchas veces, pues, por nuestro trabajo, pues tenemos que abordar ciertos temas que son muy duros para la persona. Y sí que es cierto que llegan el momento donde pues se van a hablar pues, de mensajes muy complicados para esa persona. Entonces, el poder mantener esa mirada y mirarle a los ojos en estos momentos donde ellos pues, nos hacen preguntas muy duras, donde pues, se está viviendo una situación complicada, pues muy importante y eso es algo que las personas con las que tratamos pues, suelen agradecer mucho. También a la hora del mensaje, porque sí que es cierto que se agradece también en la comunicación, pues que transmitirle a la persona con la que estamos hablando que es especial, que su mensaje puede ser especial y que no tenemos prisa en hablar con ellos, que dedicamos el tiempo que haga falta a poder hablar con ellos, por lo cual pues, esa velocidad de la conversación no es algo que ellos interpreten pues, que es con prisa o que es algo que queremos hacer cuanto antes. Eso también nos ayuda mucho a que la comunicación o que el mensaje pues, tenga éxito. Las personas pues, por la situación que tienen, por el momento en el que están pasando, pues muchas veces necesitan desahogarse, necesitan llorar, el poder validar ese momento y dejar que lo hagan si lo necesitan, pues también nos ayuda en esta comunicación. Entonces, el no tener prisa, el que ellos se sientan validados, acompañados y en un momento pues, es único para ellos, pues también lo agradezco. Aquí señalamos un poco los tipos de comunicación generales que suele haber a la hora de expresar mensajes. Sí que es cierto que nosotros nos vamos a quedar con el tercero, con el último, porque los tipos de comunicación es importante muchas veces la manera de decir las cosas, porque muchas veces, aunque no estemos de acuerdo con la persona con la que hablamos, es importante el poder decir las cosas de una manera adecuada. Perdón, estoy escuchando algo, no sé si... Sí, que... A ver, necesito aquí un hoyillo. Disculpad, desactivad el micro todas las personas que empecéis, que os conectéis más tarde, ¿vale? Porque así no molestamos a los docentes. Muchas gracias. Gracias. Si estamos hablando del tipo de comunicación, porque sí que es cierto que hay veces que, pues, cuando hablamos con una persona, tenemos algún tipo de encuentro con ellos, hay veces que no estamos de acuerdo en todo lo que hablamos con ellos. Y eso no quiere decir que tengamos que realizar un mensaje desde el punto de vista pues, pasivo o desde un punto de vista agresivo, ya que muchas veces, pues, por evitar a lo mejor un conflicto o no estamos de acuerdo con la persona con la que estamos hablando, evitamos pues, mostrar lo que nosotros opinamos, lo que sentimos, cómo nos hemos sentido con esa conversación y rehuimos un poco la conversación, que eso sería desde el punto de vista pasivo. Desde un punto de vista agresivo sería lo contrario,
en el que no tenemos un poco en cuenta a la otra persona y expresamos nuestras opiniones y sentimientos sin valorar lo de los otros. Nosotros nos vamos a quedar pues, con la parte asertiva, que es buscar pues, esa comunicación en la que buscamos el respeto hacia los demás y hacia nosotros, y con seguridad pues, expresamos lo que queremos decir, pero teniendo en cuenta a la otra persona. Porque la otra persona también es igual de importante que nosotros en este momento, y estemos o no estemos de acuerdo con su mensaje, nos va a permitir también tener pues, una comunicación, un vínculo mayor con él. No nos vamos a detener tampoco mucho en esto, es para poner un poco en contexto la comunicación para luego seguir profundizando. Como señalamos anteriormente, la asertividad no es algo que sea innato, sino que como conducta que es algo que se puede aprender y se puede entrenar, ya que es una habilidad, pues, como señalamos aquí, en la que buscamos pues, expresar adecuadamente pues, una opinión, pues, estar de acuerdo con los intereses, con los objetivos, pero respetando el derecho de la otra persona. Y sobre todo porque el objetivo de ello es intentar llegar pues, a un acuerdo o a alcanzar una meta propuesta, con lo cual es algo que al final pues, busca el acuerdo entre las personas. Con lo cual es algo que con entrenamiento se puede mejorar y se puede entrenar. No es algo que pueden tener las personas y asignar. La asertividad pues, comparte unas características de las que hemos hablado con anterioridad. Incluye también mucho en el mensaje asertivo todas estas características de la comunicación verbal y no verbal, como puede ser la postura corporal, el tono de voz, el tiempo de escucha, dónde intervenimos, cómo lo hacemos, cuánto dura esa intervención, la mirada, todas estas cosas que hemos señalado con anterioridad hacen que la comunicación pues, sea de mayor calidad y esté en más consonante y más cerca de ser una intervención asertiva, que es lo que buscamos cuando tratamos con las personas en el hospital. Aquí señalamos pues, los pasos de la asertividad, lo que sería pues, conseguir la asertividad mediante estos pasos. Lo primero sería la escucha activa, que es algo de lo que hablamos mucho en psicología, que a veces ocurre que en muchas situaciones en las que estamos hablando con un paciente, con alguien, o ya sea tanto en el ámbito laboral como no laboral, muchas veces cuando estamos hablando con alguien, en vez de estar escuchando ese mensaje, estamos pensando más en cuál va a ser nuestra intervención, la pregunta que vamos a realizar, que en el hecho en sí de escuchar lo que esa persona nos quiere decir. Entonces ya con la escucha activa va a ser un primer paso importante para poder conseguir que la persona pues, se sienta entendida y comprendida y se sienta pues que nosotros estamos poniendo interés en lo que nos está queriendo decir. Entonces, frases como te entiendo, me pongo en tu lugar, comprendo lo que dices, son muestras de que estamos interesados por lo que nos están contando y estamos escuchando activamente lo que nos dicen. Luego sería decir lo que pensamos, opinar de este mensaje, sin buscar juzgar a otra persona, ya que la otra persona tenemos que buscar que no se sienta juzgada por lo que nosotros pensamos o opinamos, sino que es un mensaje que nos puede ser dar de una manera u otra, pero no personalizar en que él tiene la culpa de eso. Y para acabar sería expresar lo que queremos o que nos gustaría que ocurriese para poder mejorar pues, esa comunicación o este mensaje. Por eso se suele utilizar pues, el no personalizar y el buscar cómo nos sentimos por lo que ha hecho esa persona o cómo va la comunicación, pero luego buscamos eso, lo que nos gustaría o lo que nosotros creemos que puede ocurrir en la conversación para que ellos mejoren. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero aquí ponemos algunas de las técnicas de comunicación asertiva que se suelen utilizar pues, tanto a la hora de trabajar tanto con niños como con adultos, que son estas técnicas que señalamos. Aquí señalamos el disco rayado, el banco de niebla,
aplazamiento asertivo, la aserción negativa y la pregunta asertiva. Son algunas que son pues, de las más utilizadas y según la situación o el contexto que tenemos, pues pueden sernos bastante útiles para trabajar la asertividad, como antes hemos dicho. Por ejemplo, el banco de niebla, pues suele ser poner un poco de calma en la conversación. Muchas veces pues, se habla de respirar, se suele decir muy comúnmente lo de respirar, contar hasta 10, todo esto nos puede permitir pues, tener más perspectiva de la situación y que la comunicación vaya por un mejor camino. Otra, por ejemplo, sería la pregunta asertiva, que la hemos profundizado aquí un poquito más, que lo que busca es pues, transformar un poco el mensaje. Muchas veces nos suele decir mucho en el hospital es que el paciente se queja por el tratamiento, que no ha ido de la mejor manera, y lo suyo sería devolverle y preguntarle por qué podríamos hacer para que él se encontrase mejor. Mediante la escucha activa, pues buscar que no sean comentarios irónicos, buscar alternativas, sobre todo validar su mensaje, que la otra persona pues se sienta validada y pueda pues, comunicar sus emociones para afianzar esa relación que tenemos entre el profesional y el paciente. Nos puede permitir pues, reforzar el vínculo con él, que se sienta a gusto y cómodo con nosotros y poder abordar todas estas preguntas que suelen surgir bueno, a nosotros nos surgen, por ejemplo, en la estancia en el hospital, tanto con pacientes como con familiares, y suele ser pues, transformar esa visión negativa en buscar eso. ¿Cómo podemos hacer que ellos se encuentren mejor? Un pequeño ejemplo que les pongo por aquí. Ahora vamos a abordar los miedos y preocupaciones que hemos detectado durante pues, este tiempo que suelen surgir en los profesionales sanitarios a la hora de comunicar pues, malas noticias. Estos son algunos ejemplos que hemos podido detectar por los que muchas veces los profesionales sanitarios pues tienen miedo a abordar ciertos temas o a comunicar ciertos temas. Podemos comenzar aquí con el miedo a causar dolor. Algunas veces pues esa preocupación porque el paciente pueda pasarlo mal, pueda sufrir, pueda hacer llorar. Pues por evitar ese dolor del paciente en ese momento dado hay veces que evitamos ciertas conversaciones. Otra sería la de expresar pues, emociones. En ciertos ámbitos, pues, hay veces que está mal visto el mostrar nuestras emociones, el expresar emociones. Culturalmente, pues, muchas veces se ve como una forma de ser débil, de mostrar debilidad. Entonces, muchas veces, pues, por la intención de controlar estas emociones, pues, ya que es sinónimo como de un buen profesional, pues evitamos ciertos temas por miedo a mostrarnos realmente. Otro de ellos podría ser el miedo a ser culpado, ya que cuando tenemos que afrontar malas noticias, pues una reacción pues, del paciente o de la familia en este caso pues, puede ser pues descargar su ira o su enojo. Muchas veces pues la persona que tiene pues, más cerca la pueden personalizar sobre pues, el personal sanitario. Entonces, por miedo a que nos culpabilicen o que tengamos nosotros la culpa de este mensaje, pues muchas veces hay pues, ese miedo a tratar ciertos temas. Otro sería el fallo terapéutico. Que hay cosas que no dependen de nosotros y no tenemos el control sobre ellos, pero situaciones que ese miedo a fallar al paciente y a mostrar que no hemos sido capaces de curarlos también se ve como un fracaso y nos afecta a la hora de la comunicación. En menor medida también se da pues, este aspecto legal, en el que pueda haber pues, una preocupación, una situación, y aunque en menor medida, pero bueno, también la hemos podido señalar. Y luego pues, tenemos, por ejemplo, el miedo a decir no sé,
hay una situación en la que muchas veces pues, no tenemos la respuesta o en ese momento o directamente no la sabemos. Entonces, muchas veces por no sentirnos pues, inferiores o desvalorizados, que no sabemos lo suficiente, pues aunque hay veces que es bastante valorable pues, en ese sentido ser honesto y decir pues, que a lo mejor no tenemos la respuesta en ese momento o directamente no lo sabemos, pues hay veces que por ese miedo a sentirnos juzgados pues, no abordamos ciertos temas. Y los dos últimos que hemos querido señalar serían esto, el miedo a la propia muerte, ya que también, pues, al igual que el resto de personas, pues el personal sanitario pues, también tiene miedo, puede surgir estos miedos de no haber sido, no haber aprendido a gestionar estas situaciones o no haber sido enseñado a afrontar estas situaciones y tiene ese miedo a sentirse incompetente y a no poder pues, guiar a la persona y por eso hay ciertos temas que no abordan. Y por último, pues el dolor empático. Luego vamos a detener un poco también en la empatía, que también es muy importante en la comunicación asertiva. Pero sí que es cierto que hay veces que debido a la empatía, no es, a lo mejor la palabra no sería excesiva, pero sí que es cierto que hay veces pues, que la experiencia de los pacientes pues, experimentamos pues, esa conexión y esa incomodidad para poder sentir ciertas cosas, pues, que no abordamos esos temas y por miedo pues, quizá a sentirnos reflejados, porque en ese sentido hay ciertas situaciones que nos pueden afectar como personas que somos. Vale, vamos a profundizar ya un poquito más en el manejo de la información, de la mala noticia en el contexto de enfermedad, antes de pasar ya con esta compañera María que abordará el protocolo y ya luego Patricia lo especificará más al tema de los menores. Aquí dejamos un poco lo que nosotros entendemos como una mala noticia. Son situaciones que surgen en nuestro contexto laboral pues, a diario, ya que al final estamos en un contexto de enfermedad y de final de vida, por lo cual pues, son situaciones que alteran drásticamente y negativamente la perspectiva de una persona en relación pues, a su plan de futuro, a sus expectativas y producen un impacto emocional muy fuerte en ellos. Sí que es cierto que no hay una fórmula secreta ni una forma única de abordar estos temas, ya que van a depender pues, de cada persona y de cada profesional. Sí que es cierto que pues, de todo lo que hemos hablado anteriormente, pues influye mucho en que haya más posibilidades de realizar una intervención en la comunicación adecuada. Hablamos de la comunicación asertiva, de la comunicación no verbal también influye mucho, pues, en estos casos, pues, la experiencia del profesional, su base cultural, la calidad humana y diferentes aprendizajes de esa persona que al final pues, van a permitir que tenga una herramienta adecuada para abordar este tipo de comunicación exitosa. Antes hemos señalado la empatía y también la destacamos como muy importante en la comunicación. Y aquí señalamos un poco la empatía como la actitud que permite comprender al otro y que el otro se sienta comprendido. Que no se sienta juzgado, que permita expresarse con total libertad y que se sienta comprendido. Busquemos esforzarnos por eso, por captar esa experiencia que está teniendo esa persona, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el suyo, desde sus sentimientos, sus contradicciones, sus expectativas, sus deseos, sus valores, ya que al final, aunque nosotros seamos unas personas empáticas y estemos intentando comprender, al final no estamos viviendo lo que están viviendo ellos y no nos podemos poner al final en su piel porque no vamos a llegar a ese grado. Al final la empatía consiste en transmitirle eso, que lo hemos comprendido, pero desde su posición. Como aquí señalamos, eso, su objetivo es no vivir los mismos sentimientos y emociones de la persona, sino captar todo esto y poder adaptarlo a su marco.
aquí vemos, pues, eso, al final es más adecuado pues, poder decir esto. Comprendo que esta noticia personalizándolo en él, más que hablar desde nuestra experiencia, ya que individualizando a ellos, pues ellos se van a sentir también más comprendidos y más validados, ya que al final lo estamos haciendo pues, partícipes y protagonistas de la situación que están viviendo. También destacamos en esta comunicación pues, que la persona se sienta afectada. Como hemos hablado, también es muy importante que no se sientan juzgados por todo lo que nos puedan contar, y al final es una necesidad muy importante, que no haya juicio y que esto sea una consideración positiva, cordial, y se genere pues, ese clima de confianza que hace que los vínculos terapéuticos pues, tengan éxito. También en esta comunicación, en los procesos de comunicación de mala noticia, es muy importante el autoconocimiento que podamos tener en nosotros mismos, ya que el poder reconocer pues, los sentimientos y emociones que puedan sufrir en la comunicación nos van a permitir conocernos nosotros mejor y poder aprender a manejar pues, nuestra propia vulnerabilidad, ya que hay cosas que nosotros también pues, debemos conocer de nosotros mismos para mejorar y para tener también una comunicación libre de juicio y adecuada con las personas con las que trabajamos. Vale, para finalizar y dejar ya a mi compañera María, pues señalamos aquí algunas habilidades que se suelen utilizar. Sí que es cierto que depende un poco de cada contexto, pueden ser más o menos útiles, ya que también depende de la situación de la persona, de las necesidades que tenga y del contexto, ya que aquí señalamos, por ejemplo, confrontación, personalización o reformulación. Dejamos aquí algunos ejemplos de conversaciones que pueden surgir a diario en el hospital y que sí que es cierto que a lo mejor la confrontación en un momento dado de la conversación con una persona puede ser útil, pero a lo mejor en algún momento pues, no es la más adecuada. Pero bueno, en algunos momentos sí que es cierto que puede ser utilizada con éxito pues, para conducir la conversación hacia el sitio donde queremos. La personalización, antes también hemos hablado, que hacer participar a la persona, personalizar, que la persona se sienta protagonista, que sienta que la conversación que está teniendo contigo pues, es especial, es muy importante. Al final hace que la persona pues, se sienta escuchada y entra dentro de la comunicación que nosotros queremos. Y para acabar tendríamos la reformulación, que muchas veces pues, surge estas preguntas un poco complicadas, como pueden ser, pues, preferiría morirme antes de continuar así, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Y al final el poder reformular la pregunta y devolvérsela, como este ejemplo, pues nos puede permitir seguir pues, afianzando esa comunicación y poder ahondar en algunos sitios donde el interés de la persona desde otro punto de vista. Vale, a partir de aquí ya vamos a llegar a como las malas noticias, que es el protocolo, que de esto se va a encargar mi compañera María. Así que la dejo con vosotros. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Francisco. Y María, pues adelante, vais a utilizar la misma conexión, ¿no? Sí, la tengo aquí a mi lado, un segundito. Dejo los cascos y se los paso, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Francisco. Bueno, aprovecho mientras para recordar que María Blanco Llorente es licenciada en Psicología, psicóloga sanitaria y esta también trabaja junto a Francisco en el programa para la atención integral a personas con enfermedad avanzada de la Fundación La Caixa en Cádiz
Y bueno, pues darte la bienvenida, María, y decirte que es un placer contar contigo. Adelante, no te quito más tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues a mí me ha tocado un poco comentar el protocolo, ¿no? El protocolo de Bachmann, Robert Bachmann y Bale. Son dos autores, son dos doctores. El primero es un oncólogo inglés, que ya no está entre nosotros, que fue en el 2011, y especialista en cáncer de mama y también, bueno, en enseñar las habilidades de comunicación, ¿no? en oncología. Bale es un psiquiatra americano que sigue trabajando en un centro oncológico de Texas y los dos en 2002 pues crearon este protocolo, ¿vale? Este protocolo con el objetivo sobre todo de enseñar a dar estas malas noticias, ¿no? Para amortiguar lo que ponemos ahí, el intenso impacto emocional, ¿no? Que conlleva dar una mala noticia, y no solo para el que la recibe, sino también para la persona que lo da, ¿no? Y también, pues, como pone ahí, para el paciente, su familia, para los profesionales. Es decir, a ninguno de nosotros nos gusta dar una mala noticia, no nacemos con esa habilidad. Nos provoca muchísimo estrés y disforia, pero se entrena. O sea, nosotros los profesionales que trabajamos en esto, pues tenemos que entrenarnos para proteger, ¿no? Para proteger y amortiguar este impacto emocional. El protocolo, como lo podéis ver ahí, consta de 6 fases. La primera fase es configurar la consulta de una manera adecuada, ¿de acuerdo? Es la preparación de la entrevista. Nosotros nos vamos a enfrentar a una situación muy humana y necesitamos conocer, pues, quién es esa persona, quién está con ella, su familia, qué ocurre, qué le pasa, cuál es el diagnóstico. Entonces, bueno, hacernos un mapa sobre la entrevista, ¿no? Prepararnos bien la entrevista. La segunda fase, después la vamos a ir viendo con más tranquilidad, que como viene aquí es qué sabe el paciente, ¿vale? Percepción del paciente. La tercera, qué quiere o qué quiere saber. Es decir, también la invitación, pedirle al paciente, incluso que invite al médico a darle las noticias. Después, la cuarta fase, tenemos compartir la información. La información es una variable, pues, que estabiliza la salud mental, ¿no? Entonces es importante conocer esta información. La quinta fase tenemos identificar, aceptar y responder a las reacciones emocionales. Y aquí es la empatía, ¿no? Del profesional. La sexta, tenemos la estrategia, ¿no? ¿Qué hacer a continuación? Es una fase súper importante porque es el resumen de todo y planificar una estrategia, un seguimiento. Ahora lo vamos a ir viendo poquito a poco. Estamos hablando dentro de un contexto de enfermedad avanzada, de final de vida. Entonces, es importante saber que aquí las expectativas de futuro, ¿no? se nos truncan. Lo importante es el valor del momento presente. Va a existir siempre un antes y un después a la mala noticia. Como ha dicho mi compañero Fran, pues una mala noticia es aquella que nos altera, ¿no? Drásticamente. Y nuestro futuro, pues, queda ahí en el aire, ¿no? No tenemos futuro. Un gran impacto emocional. La persona, pues, va a reaccionar, pues, con respuestas fisiológicas, ¿no? Cognitivas, conductuales, más o menos intensas. Escucho un ruido de fondo. Ahora se apaga. Que la persona manifiesta ante la percepción de la muerte. Es decir, el reloj se nos está parando y entonces esto ocasiona muchísimo estrés. La comunicación de las malas noticias es una tarea frecuente para muchos, ¿no? Para muchos de nosotros en nuestro ámbito laboral y es importante manejarlo, ¿no? y enfrentarnos a ello. Esta sería la primera fase, ¿de acuerdo? La primera fase, bueno, en Internet podéis encontrar algunos documentos que son muy interesantes y os van a hablar de todo esto, que una es del doctor Juan José Rodríguez Salvador, que es la comunicación de las malas noticias.
Y después, bueno, también el de Bachman, ¿no? Cómo dar malas noticias, una guía para el profesional de la salud. Entonces, es muy interesante. La primera fase es, como he comentado, la preparación del encuentro. Conocer toda la información es importante para no improvisar, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿Quién es la persona, ¿no?, que está presente con el paciente? ¿Quién acompaña al paciente? No es lo mismo un abuelo, un padre, un marido, no es lo mismo, son diferentes roles. Es muy importante, como siempre en nuestro trabajo, pues asegurar la privacidad, confortabilidad del espacio, crear un espacio seguro, ¿de acuerdo?, donde la persona pueda expresarse. Por ejemplo, lo mejor sería que preparáramos un encuentro para hablar de esto con más detalle. ¿Le gustaría que estuviera alguien aparte de usted y yo? Son preguntas que se le hace al paciente para que nos dé también su opinión. La información, explorar qué sabe el paciente. Esto lo hacemos siempre. Es decir, pedir al paciente que narre lo que sabe, que su nivel de conocimiento, el lenguaje que utiliza, sus preocupaciones, sus expectativas. Estamos en una situación de final de vida, estamos en una situación que para el paciente pues, le provoca eso, muchas preocupaciones, aparecen muchos miedos. Entonces, se puede abordar, ¿qué es lo que sabe el paciente? Se puede abordar con preguntas como las que vienen aquí, ¿no? Por ejemplo, me ayudaría a saber lo que usted entiende sobre su enfermedad. ¿Cómo empezó todo, no? ¿O qué le ha dicho el médico? ¿Ha hablado usted con el médico? ¿O a qué cree que puede ser debido su empeoramiento? Son preguntas abiertas donde el paciente va a poder expresar, ¿no? Expresar todo lo que quiera o lo que necesite en cada momento. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que bueno, pues hay como una barrera, ¿no? El paciente y no sabemos si sabe, si no sabe, pero al final los pacientes son los que sienten y entonces saben mucho más de lo que creen. La tercera fase del protocolo, que es súper importante, es explorar qué necesita y qué desea saber, ¿vale? Hay que tantear el nivel de información deseado por el paciente. Una de las cuestiones también difíciles que nos encontramos es que muchas veces los pacientes no manifiestan su deseo de ser informados y nosotros como profesionales tenemos que indagar, ¿no? que preguntar y queremos sobre todo saber hasta dónde desea saber. El paciente tiene derecho a saber toda la información, pero también tiene derecho a no conocerla. O sea, si nos dice que no quiere saberlo, que se lo contemos a un familiar, pues tenemos que respetarlo. Las frases, por ejemplo, que podemos utilizar, pues las que vienen aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, Manuel, ¿prefieres recibir la información directamente? ¿Te lo digo directamente? ¿O preferirías que tu hijo gestionara esta información? O, por ejemplo, ¿le gustaría que yo le explicara más cosas sobre su enfermedad? En algunas ocasiones es importante también dar una advertencia. Es una advertencia de preocupación, ¿no? Que permite al paciente considerar sus propias reacciones y decidir si desea más información o desea evitar el tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una advertencia puede empezar: María, parece que, bueno, que la cosa es un poquillo más seria de lo que pensábamos, ¿no? Las pausas son muy importantes porque son oraciones, son que el paciente primero lo recibe, tiene que pensarlo, tiene que asimilarlo, ¿vale? Y después dejarlo responder. Los tiempos son súper importantes. Es también muy adecuado que la información hay que darla poquito a poco, paso a paso. Aunque nosotros conozcamos toda la información, le tenemos que dar tiempo a la persona a recibir esta información y que no bloquee, ¿no? Porque claro, aquí la emoción, ¿no? Pues la amígdala, ¿no? Pues
dispara la emoción y muchas veces el córtex se bloquea, entonces no asimilamos lo que estamos escuchando, ¿no? Estamos totalmente bloqueados. También hay que permitir la negación. La negación es un mecanismo en el cual, bueno, pues el psicoanálisis, por ejemplo, hablaba de que era un mecanismo de defensa, ¿no? Pues anulamos pensamientos, sentimientos, fantasías que nos generan sufrimiento mental. Pero las terapias cognitivas conductuales lo tratan como un mecanismo de afrontamiento, ¿de acuerdo? Omitir hechos que pueden ser dolorosos al ser conscientes. Entonces, en ese momento, cuando te dan una mala noticia que te genera ese estrés, que te genera, pues, existe lo que es la negación adaptativa, ¿no? Y que hay que permitirla. Con esto, pues permitimos que sea el paciente el que controla la cantidad de información, ¿vale? Que desea escuchar, la tiene que ir asimilando poco a poco. La negación es una defensa que no se confronta, pero tampoco se confirma, ¿de acuerdo? Hay que dejarla fluir y dejar al paciente que la vaya gestionando. Como siempre, pues el profesional debe respetar siempre los deseos de la persona, ¿no? Y dejando siempre la puerta abierta para cuando quiera hablar. A lo mejor en ese momento pues el paciente te dice que no quiere saber toda la información y sin embargo al día siguiente, ¿no? Le has dado un tiempo a la persona, al día siguiente puede que necesite o que te haga o que te pregunte, y si no te pregunta tú también puedes intentar otra vez preguntarle, ¿no? La cuarta fase es la de compartir la información. Acotar la información para reducir la incertidumbre. La información debe ser veraz, ¿vale? Aunque no sea completa, aunque poco a poco se le vaya dando al paciente. El lenguaje, pues hay que evitar los tecnicismos. Debe ser un lenguaje simple, conciso. Y aquí también es muy importante la información darla, como dijo mi compañero Fran, con un lenguaje no verbal acorde a lo que estamos comunicando. Una vez que se comunica al paciente la información, es muy importante verificar, ¿no? Verificar para evaluar lo que va entendiendo la persona. Es decir, con frases como ¿qué ha entendido de lo que le he explicado? O ¿me he explicado bien? ¿Necesita más información? Esto es más de lo mismo. Siempre es preferible poco a poco la información, que sea escalonada. Y, por supuesto, no dar una información falsa. Si cuando estamos hablando con el paciente entendemos que necesita más tiempo para procesar e integrar esta información, hay que darle tiempo. Muchas veces vamos corriendo, ¿no? En este momento el tiempo es muy importante y hay que sentarnos y darle tiempo, ¿no? A la persona. Y, por supuesto, otro tema muy importante son estar atentos a las necesidades a lo que necesita el paciente, ¿no? De información, a sus miedos, a sus preocupaciones, a sus incertidumbres, que son cambiantes. Como hemos dicho antes, un día la persona tiene unos miedos o cree que tiene, y sin embargo a lo mejor por la tarde tiene otras preocupaciones, ¿no? Y frases como José, ¿cómo te sientes hoy? Le damos tiempo, ¿no? Para que la persona se exprese. O, por ejemplo, otra frase, parece que hoy te veo más preocupado. ¿Te ocurre algo? ¿Qué ocurre? ¿O qué te ha ocurrido, no? Las preguntas que nos pueden hacer los pacientes sobre los aspectos pronósticos. El tiempo. Hay que manejar las horquillas temporales, es decir, cuando comunicas una mala noticia y te dice el paciente, doctor, ¿cuánto me queda? Por ejemplo, ¿no? Es una pregunta bastante dura, ¿no? Pues hay que manejar estas horquillas temporales para no hacer sufrir mucho a la persona, es decir, no podemos dar una fecha, de hecho no lo sabemos, es muy difícil saberlo con exactitud. Lo que hay que hacer es explorar las necesidades, ¿no? Que se esconden tras esta pregunta,
Y aquí estas necesidades pueden ser, por ejemplo, los asuntos pendientes, las despedidas, las expectativas. Podemos hacerle una pregunta abierta como puede ser, bueno, pues ¿me estás haciendo esta pregunta por algo concreto o que quieres compartir conmigo? La verdad que eso me ayudaría mucho, por ejemplo, a entenderte mejor, ¿no? Las frases que decimos o que le decimos a la persona tenemos que intentar que no sean frases desmotivadoras. Aunque el pronóstico sea de final de vida, de muy negativo, hay que evitar frases como, por ejemplo, pues ya no podemos hacer nada más, ya esto es lo que hay, no podemos hacer nada. Esto genera una carga negativa de angustia, ¿no? Sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es seguir cuidando, ¿no? Hasta el final. En su lugar, por ejemplo, se puede decir, lamentablemente, los tratamientos que, bueno, pues no nos han dado el resultado que hubiéramos querido. Y después podemos hacer nuestros silencios y después, posteriormente, podemos añadir, pero naturalmente, aquí estamos, seguimos contigo, te estamos cuidando, estaremos aquí para lo que tú necesites, para que te encuentres lo mejor posible. Y bueno, vamos a ver que seguiremos a otro tipo de tratamiento, ¿no? La quinta fase es identificar, aceptar y responder a las reacciones emocionales. La mejor manera de identificar las inquietudes del enfermo es explorar. Siempre vamos a estar explorando, siempre vamos a estar preguntando. Por ejemplo, Antonio, en estos momentos, ¿qué es lo que más te preocupa? Como veis, siempre las preocupaciones, los miedos, que son muy cambiantes en estas situaciones. Y sobre todo la disposición de ayuda. ¿Qué crees que es lo que más te ayudaría ahora mismo, no? Es muy importante que la persona, el clínico, pues concrete, se dé cuenta de las preocupaciones, ¿no? del paciente y muchas veces el terapeuta localiza unas preocupaciones y no son las que identifica, por ejemplo, o coinciden con lo que piensa la persona, ¿no? Bueno, pues aquí hay que respetar, ¿no? lo que cree la creencia, todo lo que nos dice la persona. Y esta fase, que para mí es una de las más importantes, es el resumen, ¿no? Nos tenemos que hacer un resumen de todo lo que hemos visto y planificar un seguimiento. Un seguimiento y, como hemos dicho antes, siempre mostrando una actitud de apoyo, de ayuda, de que estamos ahí, de tiempo, dar tiempo, de un acompañamiento a lo largo del proceso. Nosotros desde Cruz Roja tenemos a unos voluntarios súper importantes también en el proyecto y que realizan acompañamiento, que les damos formación. Y muchas veces estos voluntarios nos comentan y nos dicen que ante preguntas tales duras, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Que simplemente acoger las preguntas que te dice la persona y acompañar. El valor del acompañamiento en esos procesos es muy importante. Nosotros, como profesionales, pues cuando tenemos ya toda la información, todo lo que hemos hablado, lo resumimos y le damos un feedback, ¿no? a la persona sobre sus necesidades detectadas. Tenemos siempre que estar preguntando si lo han entendido, si necesitan más información. Y, sobre todo, formular un plan de trabajo, ¿vale? De seguimiento. Sobre todo el manejo de los síntomas en esta fase y abordar necesidades. Bueno, como he comentado antes y como ha comentado Fran, la importancia de la comunicación no verbal, ¿no? Adquiere muchísimo protagonismo. Los silencios, la mirada, el tacto. Esto que yo
tengo el privilegio de estar con personas mayores en residencia y acompañarlos en los últimos momentos de su vida. Esto es súper importante con los mayores, la comunicación no verbal. El tocarlo, incluso ellos necesitan, ¿no?, ese tacto, esa mirada, esa escucha. Vuelvo a escuchar un sonido. Ya. Aquí, bueno, incluso en la situación ideal de que hayamos mantenido una comunicación transparente y fluida con el paciente y la familia y pensemos que está todo hablado, bueno, pues pueden surgir diferentes necesidades, nuevas necesidades que atender, ¿vale? Y por eso siempre es importante preguntarle a la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿hay algo que no le deje estar tranquilo ahora en este momento? Aquí cobra mucha importancia lo que es el presente, ¿vale? El momento presente, que es muy maleable, o sea, va a cambiar. Entonces es muy importante apoyar al paciente, a la familia, con mensajes de seguridad y confianza. Es como crear esa alianza terapéutica, ¿no?, que llamamos los psicólogos. Una sensación de cercanía, de confianza. Todo esto, el sentirte acompañado, al final disminuye la angustia, ¿no?, de estos momentos, en estos momentos. Esto es un cuadro resumen, que lo podéis tener ahí, lo del proceso de informar, ¿no?, donde cómo manejamos esta información, ¿no? Tener más o menos lo mismo, tener clara la información, explorar qué sabe la persona. Aquí nos podemos encontrar, pero sería en otro momento, con el pacto de silencio, ¿no? La persona, por ejemplo, quiere saber, ¿no?, quiere conocer, pero no se le dice, ¿no? Hay un pacto entre los familiares y, por ejemplo, los médicos, ¿no?, de no comentarle a la persona, ¿no?, el diagnóstico o la comunicación, ¿no?, de la mala noticia. Es importante transmitir la información de forma clara, no utilizar tecnicismos. Espera, cariño. Atender necesidades cognitivas y emocionales, establecer un plan de tratamiento y seguimiento. Es decir, esta fase de establecer el plan de tratamiento le estamos diciendo a la persona que no está sola, o sea, que no es el final, que estamos con ellos, que los vamos a acompañar hasta los últimos momentos. Es muy importante preparar la situación, la primera fase de Bachman, detectar qué y cuánto necesita saber la persona, esperar, escuchar, identificar las preocupaciones, las dudas y, por supuesto, pues eso, asegurar el acompañamiento. Aquí tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, el paciente, ¿no?, le pregunta: doctor, ¿me voy a morir? Una frase brutal, ¿no? ¿Me voy a morir? Y el profesional le dice: ¿qué le hace pensar eso? Le estamos devolviendo a la persona la pregunta. No le vamos a decir: sí, te vas a morir, estás en tus últimos momentos, sino: ¿qué te hace pensar eso? El paciente, estoy peor, es decir, la persona lo sabe, te hace la pregunta, pero conoce su situación. Bueno, ¿y qué te preocupa, ¿no?, en estos momentos? El aquí y el ahora, ¿no?, el momento presente. El paciente nos comenta: no me quiero morir, no es mi momento, no quiero morirme. Ante esto, pues el profesional le contesta: imagino que es muy duro afrontar estos momentos. Aquí está la empatía, ¿no? A pesar de lo difícil que es hablar de estos temas, usted lo está haciendo y se lo agradezco enormemente. Déjeme que le pregunte: ¿de qué tiene miedo? O sea, volvemos a explorar los miedos, las preocupaciones. En este ejemplo, el paciente nos dice: creo que ya estamos en la recta final. Y nosotros, los psicólogos, recibimos esta frase y le preguntamos: ¿qué le hace pensar eso, Manuel? El paciente nos dice: porque no hay mejoría, cada día me encuentro peor.
Tras un rato de silencio, el psicólogo le dice: me temo que las cosas no están yendo como todos desearíamos. ¿Qué le preocupa especialmente de ese nuevo escenario? Es decir, es una manera de preguntar, de hablar, donde él mismo se va a ir dando cuenta, ¿no? La persona se va a ir contestando a estas preguntas, ¿no? Y al final todo se resume en que tenemos que mostrar en estos últimos momentos, en esta fase, ¿no? Mostrar pues, la disponibilidad de apoyo, la escucha activa, como antes ha comentado Fran, el escuchar, es decir, el mirar, el atender, el estar presente, todo esto acompañado pues, con todas las habilidades, ¿no? que ha comentado. Que el paciente no se sienta solo, sino que va a estar acompañado en todo el proceso. Y para esos asuntos pendientes que puede tener con la familia o algún problema, pues ofrecerse, ¿no? Ofrecerse como mediador con su entorno familiar, ¿no? Para todo tipo de preocupaciones o de asuntos pendientes, para que al final, el final de la vida se lleve como un proceso natural. Pues hasta aquí mi intervención de hoy. Ahora os dejo con Patricia, que os va a comentar, bueno, lo que es al final de lo que va, que son los menores y los adolescentes. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a pasar ya a Patricia. Como María ha introducido, vamos a centrarnos ahora, después de todas estas claves de comunicación, vamos a centrarnos ahora en pacientes adolescentes, ¿no? Patricia, cuando tú puedas. ¿Qué tal? Yo quería mirar un momentito el chat, a ver si habíais comentado alguna duda, pero veo que no. De todas formas, vamos a dejar al final un ratito para poder comentar por si os han surgido alguna duda o queréis que ampliemos más la información. Bueno, yo soy Patricia, soy psicóloga sanitaria, soy compañera de María y Fran y atiendo también a pacientes con enfermedades avanzadas. Patricia, no te vemos ahora mismo, no tienes la cámara encendida. ¿Está la cámara apagada? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. Ahora, ¿no? Perfecto, adelante. Vale, está la cámara apagada. Lo que os comentaba, ¿no? Yo me voy a centrar un poco más en el tema del manejo de la información y comunicación con menores. Es verdad que mis compañeros han dado unas pequeñas pautas, en primer lugar, sobre habilidades básicas de comunicación y luego lo que es el protocolo, ¿no? Esta fase que ha comentado María la vamos a utilizar de igual manera con los niños. En principio, cuando nos encontramos con el manejo de la comunicación con menores, es importante, nosotros, además, el objetivo de esta sesión es el transmitir la importancia y el dar unas pautas de cómo hacerlo, porque nos encontramos que en nuestro contexto hay mucha dificultad, ¿no? También por la cultura en la que nos vemos inmersos, que tiende a proteger a las personas que consideramos vulnerables, en este caso niños, adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad. Entonces, los familiares nos solicitan pautas, se encuentran muy perdidos, los profesionales sanitarios igual, y consideramos importante pues un poco trasladar, ¿no? Al menos unas pequeñas pautas, tenemos poco tiempo, pero lo básico, ¿no? A la hora de enfrentarnos al manejo de la comunicación de una mala noticia con menores, vamos a seguir un poquito el esquema que ha comentado María. En un primer lugar, vamos a preparar el contexto físico. ¿Cómo? Pues nosotros siempre recomendamos que sean los padres o figuras de seguridad, que tengan un vínculo afectivo con el niño, en un entorno familiar, ¿no? En un sitio tranquilo y con un estado emocional adecuado. Nosotros nos hemos encontrado casos en los que, bueno, imaginaos que es la madre, ¿no? La persona que está hospitalizada y en una situación de final de vida, y no hemos podido instruir al padre para que realice esta labor porque no está en un estado emocional adecuado. Es decir, él lleva su propio sufrimiento y duelo anticipado
por lo que va a ocurrir, ¿no? Porque va a perder a su esposa y además tiene que ser instruido para manejar la información o informar a su hijo o sus hijos sobre lo que puede ocurrir. Entonces lo que hacemos en estos casos, pues buscar a ver qué otro familiar cercano y allegado lo puede hacer, ¿no? Con este estado emocional adecuado. En segundo lugar, exactamente igual que ha comentado María, vamos a averiguar o a explorar qué sabe. A veces nos encontramos con familiares muy agobiados y cómo se lo digo al niño lo que va a ocurrir, y cuando le lanzan la pregunta, pues el niño ya lo sabe, ¿no? Exactamente igual que ocurre con los pacientes. ¿Tú qué crees que te está ocurriendo? ¿Tú qué crees que está pasando? ¿O tú qué crees que puede pasar? Y el niño pues te lo verbaliza. Es la manera de amortiguar el impacto emocional de las malas noticias. ¿Cómo lo hacemos? Pues preguntando, por ejemplo, has visto que el abuelo lleva tiempo malito, lo has visto en casa, ¿tú qué crees que puede estar pasando? ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿A ti qué te preocupa? ¿Qué miedos tienes? En este momento, lo normal es que el niño nos diga, pues se va a morir o se va a curar, y de esta manera amortiguamos, ¿no? Lo que es la comunicación de esa mala noticia. No tenemos que decirle, pues tu abuelo se va a morir, sino que sea él el que llegue a esa conclusión, ¿no? A través de lanzarle la caña, ¿no? El preguntarle, ¿qué crees que puede ocurrir? ¿A ti qué te preocupa? ¿Tú qué miedos tienes? Cuando una persona está muy malita, ¿qué suele ocurrir? Y normalmente pues el niño lo verbaliza y lanza, ¿no? la pregunta. A lo que respondemos, pues, si el niño nos pregunta, ¿se va a morir? Pues le respondemos, posiblemente eso ocurra, ¿vale? Esto es un poco el esquema, el estructurar toda la información en la que disponemos, estar sobre todo, y ahora lo vamos a ver, pendiente a esos sentimientos de culpa que puedan surgir en el niño, el anticipar los cambios, lo que va a ocurrir tras el fallecimiento. Normalmente, pues, a través de preguntas el niño va a ir preguntándonos, ¿no? Y transmitiéndonos esas dudas. Evitar esas verbalizaciones ambiguas, ¿no? Como unas células malas han comenzado a crecer en su cuerpo. Hacer referencia a la muerte y si es posible, decir esta palabra de manera que sea claro, ¿no? Adaptar la información a la edad del niño, ahora lo vamos a ver. Y sobre todo, el preguntarle por sus sentimientos. Igual que ha comentado María antes, es muy importante preguntarle cómo te sientes, normalizar que es normal estar triste, que cuando una persona pues tiene un familiar que está muy enfermo o va a fallecer es normal llorar. Nosotros recomendamos llorar delante de él, ahora lo vamos a ver más adelante. Y sobre todo el transmitirle que vamos a ser sinceros con ello, que nos puede preguntar todas las dudas, que le vamos a responder de manera sincera. Y algunas preguntas que le suelen surgir, pues ¿quién va a cuidar de mí? ¿Por qué ha pasado esto? Y si le ha ocurrido a él, ¿me puede pasar a mí? Y si no se cura, ¿qué puede ocurrir? ¿Vale? Este tipo de preguntas tenemos que intentar además que el niño las lance, porque son sus necesidades, ¿no? Y a veces, como vamos a ver más adelante, los niños tienden a protegernos. Vamos a ver un poquillo por edad lo que nos podemos encontrar y una serie de actuaciones. Antes de los 3 años, pues sabemos que representa la enfermedad a través del juego, que puede haber un aumento del nerviosismo y regresión temporal en el comportamiento, ¿no? Los niños que ya han controlado esfínteres dejan de controlarlo, o que tienen ya cierta autonomía a la hora de comer, etcétera, pues dejan, ¿no?, de hacerlo, necesitan como esa atención, ¿no?, y dejan de tener cierta autonomía. ¿Cómo actuar? Mantener las rutinas, explicar la enfermedad de manera sencilla y clara, el preocuparnos por sus sentimientos. De los 3 a los 5 años, aquí comenzan con el tema de las necesidades a no hacer demasiadas preguntas, y nos encontramos muchos familiares que nos dicen, bueno, pero él no pregunta. El que no pregunte no quiere decir que no esté inquieto, que no tenga dudas y que no tenga necesidades, sino que nos está protegiendo igual que hacemos nosotros con ellos, ¿no? Tenemos que estar atentos a esto. Igualmente vamos a notar un aumento del nerviosismo, alteraciones del estado de ánimo y del sueño, regresión temporal en el comportamiento también en esta etapa, y una ansiedad de separación, ¿no? En cuanto a las actuaciones, mantener la rutina igualmente, eso en todas las edades. No darle falsas esperanzas del tipo, no te preocupes, se va a curar, se va a poner bien. Explicarle lo que es la enfermedad de una manera sencilla y adecuada a su proceso.
explicar que las visitas al hospital serán frecuentes, es decir, los cambios que van a ocurrir, si tenemos que dejarlo con otro familiar para cuidar del enfermo. Y preocuparnos por sus sentimientos, al igual que he dicho antes, normalizar, ¿no? Es normal que en este proceso pues, te encuentres más triste o te encuentres más irascible, más enfadado, etc. Entre los 6 y los 8 años ya comienza este proceso de exclusión, ¿no? El darse cuenta de que está ocurriendo algo grave en la familia y no le cuentan, ¿no? Yo siempre lo explico así, imaginaos que la familia pues va en un barco y van todos juntos, los niños se implican, tenemos momentos de diversión, buenas noticias y vamos pues todos en el barco. Pero cuando ocurre un proceso de enfermedad o fallecimiento, a los niños los sacamos del barco, ¿no? Los excluimos. Y ellos, pues, ¿cómo se sienten? Pues se sienten aislados, se sienten que está ocurriendo algo y su familia pues no le cuentan y lo están excluyendo, ¿no? Por eso es tan importante nosotros incluirlos en todo este proceso. Aparece pues los sentimientos de tristeza, miedo, inseguridad, enfado, mayor dependencia, lo que hemos comentado antes. Comienza a preguntar, ¿no? A preocuparse por esa persona enferma, cómo está, si se va a curar, si no se va a curar. Pero este tipo de preguntas las va a lanzar si nosotros tiramos, ¿no? Tiramos de la lengua, lanzamos la caña. Aquí pueden aparecer los sentimientos de culpa, el pensar que la enfermedad ha podido provocarse por algo que haya hecho, esas dudas, ¿no? Que tenemos también que explorar. Y igual que hemos comentado antes, si nosotros tendemos a la protección, pues el niño quizás haga lo mismo y no nos pregunte. Entonces esas necesidades pues no se satisfagan, ¿no? No se resuelvan. En cuanto a actuaciones, pues exactamente igual que antes, mantener la rutina, no dar falsas esperanzas, explicar de manera sencilla y demás, explicar lo que son los cambios que se van a producir. Entre los 9 y los 11 años aparece también una inflexibilidad ante los cambios que se producen en la unidad familiar, ¿no? Eso, porque el afrontar un proceso de enfermedad y sobre todo incurable o en proceso paliativo, en la unidad familiar se producen muchos cambios de roles y demás. Entonces los niños se pueden sentir un poco ansiosos y con bastante reticencia a los cambios. También pueden lanzar preguntas frecuentes acerca de la enfermedad y del tratamiento. Todas esas dudas es normal que las tengan. Otra cosa es que las lancen o no y nosotros tenemos que intentar que lo hagan, ¿no? Tendencia a ocultar y a reprimir sus emociones, ¿vale? Al igual que lo hacemos nosotros con ellos, lo solemos hacer, pues ellos lo imitan y hacen lo mismo. Sus padres se esconden para llorar, por ejemplo. El niño lo percibe y él pues no va a llorar. Preocupación también por el estado de la persona enferma, estrés, enfado, puede ser incluso consigo mismo. Y aquí es donde nosotros recomendamos que se impliquen, ¿no? Que se impliquen en el cuidado de las tareas de la casa y del cuidado de la persona enferma a ser posible, ¿no? Si está en el mismo domicilio o si hay visitas en el hospital, que de alguna manera podamos implicarlo, ¿no? en el cuidado. En cuanto a las actuaciones, pues intentar resolver todas las dudas y las preocupaciones del niño, darle información detallada, hacerle ver y normalizar todos los sentimientos que expresa, que puede sentir, integrarlo en el cuidado de las tareas, anticipar, aquí podemos a esta de allá hablar un poco de la muerte, ¿no? Y luego el tiempo para jugar, ¿no? Sus tiempos de ocio y respetarlos. Entre los 12 y 14 años también podemos encontrar una tendencia a camuflar las emociones y actuar como si estuviera bien. Y entonces, pues, yo le pregunto a la familia, ¿y cómo está el niño o el adolescente? No, está bien, él no pregunta, él sigue con su rutina, pero no se ha hablado con él, nadie se ha sentado con él a explicarle, a preguntarle y a sacar, ¿no? A que pueda expresar, a facilitar la expresión emocional. No se ha hecho, ¿no? Y nos vemos con muchos casos los que tenemos que dar pautas para que lo hagan. Pueden evitar también el hablar del tema, de la enfermedad y la persona enferma, por eso tenemos que empezar con preguntas, de que es normal que tengan muchas dudas, qué miedos tienes, qué te preocupa, qué crees que pueda pasar, un poco tirar, ¿no? Lo que he dicho antes. En cuanto a las actuaciones, pues exactamente igual, preguntarles por sus necesidades, por sus sentimientos, el mostrarles disponibilidad para hacerlo siempre que quieran. Ya está, un poco nos podemos sentar y hablar de una manera diferente a cuando son más pequeños, ¿no?
y sobre todo también el integrarlo en el cuidado y las tareas de la casa y el cuidado de la persona enferma. Y ya entre los 15 y 18 años, bueno, la diferencia es que puedan aparecer esos sentimientos de irritabilidad, a veces culpa, y que los podemos ver un poco que se alejan y se apoyan más en las amistades que en la propia familia, ¿no? Y bueno, el rendimiento académico que se puede alterar, obviamente, hay que normalizar un poco esto. A tener en cuenta que es importante dedicarle tiempo, que no se sienta desplazado, que las rutinas no se vean alteradas, preguntarle, ahora vamos a ver si quiere visitarlo al hospital o no, el verbalizar que la muerte no es contagiosa y si tiene necesidades de hablar de ella, hacerlo, no nombrarle de manera recurrente a dicho ser querido, sino dejar un poco que sea el niño adolescente el que pregunte y el que lance esas necesidades, y no obligarle a hacer cosas, ¿no?, para el ser querido, pero sí darle la opción de realizarla, un dibujo, un regalo, escribir una carta. Tener en cuenta que ellos miden el tiempo de una manera diferente, con lo cual les puede generar ansiedad, sobre todo la separación, ¿no? Porque si, por ejemplo, el padre está hospitalizado y la madre está al cuidado de ese padre y el niño pasa poco tiempo con ninguno de los dos, pues esto le puede generar bastante ansiedad. Evitar las frases como papá está dormido y no se va a despertar, porque por su pensamiento mágico y su significado puede ser literal para el niño. En cuanto a si es adecuado que vayan al hospital o a visitar al enfermo y participar en los rituales o tanatorio, funeral, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Creéis que es recomendable, que no? Si queréis contestar por el chat lo podéis hacer, lo tengo abierto, ¿vale? Nada, ¿eh? Bueno, pues nosotros recomendamos que se le pregunte, ¿vale? Y que puede ser conveniente, ¿por qué? Porque pasa mucho tiempo separado del familiar, porque puede existir esa sensación de abandono, con lo cual aumenta el impacto y aumenta con ello la alteración emocional. Vamos a preguntarle al niño, cuando ya hemos comunicado la mala noticia, es decir, por ejemplo, hemos aplicado la fórmula, ¿no? Sabes que el abuelo está enfermo, que lleva tiempo en el hospital, ¿tú qué crees que puede estar pasando? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué te preocupa? Imaginaos que el niño lanza la pregunta, pues ¿se va a poner bien? ¿Se va a curar o se va a morir? Y nosotros le respondemos, pues posiblemente eso ocurra. ¿Tú quieres ir a verlo? ¿Vale? Normalmente yo no he tenido casos en los que me hayan dicho, ven, cuando he dado estas pautas, no tengo, sobre todo si hay mucho vínculo, claro. Sí que tuve un caso que dijo que no porque dijo, bueno, pues ya la veré cuando venga a casa, ¿no? Entonces se le tuvo que explicar lo que iba a ocurrir. En el caso de que quiera ir, hay que anticiparle cómo va a ser la situación, qué se va a encontrar, dónde está, incluso se le puede enseñar una foto de la habitación, de cómo se encuentra físicamente, todo, ¿no? Quién lo va a acompañar, el tiempo que vamos a estar allí, intentar anticipar con los mayores detalles posibles cómo va a ser la situación y qué es lo que se va a encontrar allí. En el caso de que no asista porque no sea posible o porque todo ha sucedido de manera rápida, nosotros es verdad que la tendencia en nuestra sociedad a proteger a los niños, nos encontramos que la demanda nos llega de manera tardía, es decir, hay un paciente que está ya en un proceso de sedación y la hija nos dice, es que su nieto tiene 6 años y no sabe nada. Sabe que está malito, que está en el hospital, pero no sabe nada de su gravedad ni de que se va a morir. Entonces el paciente está sedado y nos encontramos en una situación pues, que es tardía. Quizá no nos dé tiempo. Pues en ese caso, por supuesto, llevar a cabo el protocolo, ¿no? Con el esquema que acabo de comentar, de informarle de lo que está ocurriendo y si no puede venir al hospital a despedirse, pues establecer sus propios rituales de despedida. Es decir, igual que nosotros tenemos esa necesidad a nivel espiritual de despedirnos y de integrar lo que va a ocurrir, y estamos realizando ese duelo anticipado, ¿no? Que además es adaptativo y sano para la elaboración de los duelos posteriores, pues es recomendable que el niño también lo haga, ¿no?
ellos también tienen sus necesidades. Pues podemos hacerlo a través de que le escriba una carta, que le haga un dibujo, un regalo, ¿vale? Que ellos puedan integrar la despedida también a su manera, ¿no? De alguna manera, que después nos facilita luego los procesos de duelo, ¿no? Vamos a entrar con el duelo en menores. El duelo sabemos que es una reacción física, psicológica, social y también a nivel espiritual que se manifiesta pues, ante la pérdida en general, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en la pérdida de un ser querido. Y este proceso es normal, es adaptativo y es sano, es necesario, ¿vale? Para superar, para culminar lo que es restablecer, ¿no? Lo que es el desequilibrio que se produce por la pérdida. Cada persona vive un único proceso de duelo y es diferente al resto. Y los niños y niñas pues también tienen su proceso de duelo, ¿no? Y es necesario que lo hagan. Tenemos que tener en cuenta también que su capacidad de adaptación es incluso superior a los adultos, ¿vale? Algunas frases, algunas dudas, alguna tal que los niños pueden verbalizar, pues los sentimientos de culpa, se ha ocurrido por mi culpa, tú te vas a morir, yo me voy a morir, si te mueres, ¿quién va a cuidarme ahora? O qué pasa cuando una persona se muere, o a dónde va, o dónde está, o por qué se mueren las personas, empiezan a plantearse, ¿no? Dudas más sobre la muerte, más a nivel espiritual. En general, las pautas que he comentado ahora, ¿no? Sobre el proceso de comunicación. Los padres y las madres o personas que tienen un vínculo estrecho con el niño son las que recomendamos que comuniquen el fallecimiento o lo que va a ocurrir, ¿no? Si en el caso de final de vida, un lugar tranquilo y sin interrupciones, términos sencillos, fáciles de entender, adaptar la información al proceso madurativo del niño y a las necesidades, el ser sincero, transmitirle, ¿no? Esa sinceridad, esa disponibilidad. La información, intentar hacerlo de manera gradual si se puede, pero cuando los implicamos desde el principio en todo el proceso podemos hacerlo. Cuando ya nos encontramos que la persona va a fallecer de manera inminente, lo vamos a tener más complicado. Dejar claro que no es consecuencia de algo que haya hecho para minimizar los sentimientos de culpa, que la muerte afecta a todos los seres vivos como una muerte física y transmitirle seguridad y protección, ¿no? Nosotros recomendamos que se llore delante del niño para transmitirle que al igual que la risa, pues es la manera en la que yo canalizo la emoción de la alegría, pues el llanto es como yo canalizo la emoción de la tristeza y que en este caso, en un proceso de duelo o en el que nos vamos a encontrar con un fallecimiento, es normal estar triste y nosotros recomendamos pues que si se llora delante de él no ocurre nada, ¿no? Es más, la animamos a ellos a expresar, ¿no? De esa manera su tristeza. Es probable que necesite tiempo, al igual que nosotros, para ir digiriendo la información y comenzar también este duelo anticipado. Animarles a expresar sus sentimientos y preocupaciones a través de preguntas. ¿Qué miedos tienes? ¿A ti qué te preocupa? ¿Tú qué crees que pueda pasar? ¿Tú qué piensas sobre todo esto? Y es esencial en la medida de lo posible mantener las rutinas, los hábitos a lo que estaban acostumbrados hasta ahora. Eso es muy importante y es lo que se ha ido repitiendo, ¿no? A lo largo de todas las etapas. Es aconsejable que tengan también su espacio y su tiempo para jugar y de ocio, ¿no? Algunas expresiones que nosotros no aconsejamos, ¿vale? Y las que, bueno, nos pueden ayudar serían aquellas expresiones que consideramos que no se deberían de decir, que las escuchamos mucho y van a sonar. Se ha quedado dormido, nos ha dejado, se ha marchado, no llores porque eres ya mayor o eres el hombre o la mujer de la casa, no llores, nada lo devolverá, a él, a ella no le gustaría verte así, papá se ha ido a dormir, no se va a despertar. En cuanto a qué expresiones nos pueden ayudar, por ejemplo, pues en general sería el transmitirle nuestra disponibilidad, nuestro apoyo, como no te preocupes que estaré a tu lado, entiendo que no quieras hablar ahora, cuando lo necesites aquí estaré, es normal que estés triste, es normal que llores, es normal estar enfadado, es normal que ahora pues quizás te pueda costar un poco dormir, o etcétera, ¿vale? Intentar anticipar
y normalizar todas las emociones que pueda sentir. Ante estas ciertas preguntas que he comentado antes que nos puedan hacer, ¿qué respondo? Pues si por ejemplo nos preguntan, ¿tú también te vas a morir? Realmente lo que está buscando no es una respuesta en sí, porque no la sabe, sino un apoyo, ¿no? Una disponibilidad para hablar con alguien, para expresarle a alguien cuáles son esas inquietudes. Bueno, en algunos casos podemos utilizar las palabras muy mayor, estaba muy enfermo, pero bueno, sabemos que eso no siempre es así, ¿no? Que la persona no siempre fallece después de un proceso de enfermedad. ¿Quién va a cuidar de mí? Pues es un poco la expresión de ese pensamiento egocéntrico, ¿no? De los niños y los adolescentes. ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Pues transmitirle que un poco los cambios, si a lo mejor el que fallece es su madre o su padre, el transmitirle cómo va a ser la situación, quién va a cuidar de él, que va, por ejemplo, a conservar sus mismos amiguitos, que va a seguir en su mismo colegio. Porque nosotros recomendamos que los cambios en ese momento sean los mínimos posibles, es decir, el niño tiene que afrontar un proceso de duelo que sea solo uno. Muchas veces la familia dice es que ahora pues se va a ir a vivir con su tía o incluso va a cambiar de colegio. Nosotros recomendamos que no se haga, sino que el niño viva una única pérdida en ese momento, que es la pérdida de su madre, de su padre o de su ser querido, y realice ese proceso de duelo, ¿no? Además del proceso de duelo por la pérdida de su madre, pues tiene que afrontar el proceso de duelo porque ha cambiado de casa o porque ha cambiado de colegio, etcétera, ¿vale? ¿Por qué se muere la gente? Pues le podemos contestar que nosotros también nos hemos hecho esa pregunta, que no sabemos la respuesta, que nadie la sabe, que solo sabemos que cuando alguien se muere, pues que es normal estar triste y pasar por este proceso, y el lanzarle preguntas, ¿no? Para que siga expresando esas inquietudes y esos miedos, ¿no? Para que siga verbalizando. Y en cuanto a es mi culpa, los sentimientos de culpa, pues animarle a expresarlo, no sirve de nada, es decir, no es tu culpa, ¿no? Sino un poco que pueda hablar sobre ello y vamos a recordar al fallecido, los buenos momentos y un poco resituarlo, ¿no? En por qué ha ocurrido, y nos va a ayudar mucho también cuando he comentado antes en el proceso de enfermedad que ellos se tienen que implicar en los cuidados, en el proceso de duelo luego nos va a servir porque le podemos decir, ¿te acuerdas cómo tú me ayudabas a darle de comer al abuelo, por ejemplo? O tú me ayudabas cuando yo te pedía las zapatillas, te pedía el agua. Eso nos va a ayudar también, ¿vale? Al igual que las despedidas. Si hemos integrado la despedida y el niño ha podido ir a despedirse, en el proceso de duelo se lo vamos a recordar. Pero tú estuviste allí, tú le pudiste dar un beso, tú le dijiste que lo querías, ¿vale? Por eso es importante en el proceso de enfermedad hacerlo de la manera más adecuada y adaptativa, porque luego en los procesos de duelo nos va a servir. A niños que se le impiden la despedida y se le impiden ver a la persona, yo me he encontrado muchísimas personas adultas que todavía lo tienen y recuerdan que cuando eran pequeños su abuelo falleció, lo había criado y no se pudo despedir. Y a lo mejor esa persona tiene 50 años y todavía recuerda eso con mucha angustia. Por eso nosotros siempre recomendamos que se haga o que se sopese, ¿vale? Y hasta aquí vamos a dejar un espacio para las preguntas. Aquí hay algunas preguntas, no sé si eran para vosotros. Muchas gracias, Patricia. ¿Has visto que a la pregunta que has lanzado has tenido alguna respuesta? No, vamos a ver. ¿Cómo trabajáis esa tendencia a la protección por parte de los adultos hacia los niños? ¿Esta es a la que te refieres? Sí, hay respuesta a la pregunta que tú has lanzado, y además tenemos una pregunta de M. Leuceda que hace su pregunta: ¿cómo trabajáis esa tendencia a la superprotección por parte de los adultos? Nosotros básicamente lo que hacemos es trabajar los miedos, ¿vale? Con la persona que tiende a proteger al niño. Trabajar esos miedos, esas creencias irracionales sobre que informándole le voy a provocar mayor daño, ¿no? Lo que hacemos un poco es reestructurar esos pensamientos que son irracionales y transmitirle a la persona a través de estas pautas y explicaciones de que si no lo hacemos le estamos provocando un mayor daño, ¿no? Si bloqueamos, por ejemplo, el acceso a la despedida, a los asuntos pendientes, al cuidado de la persona, le explicamos lo que significa el duelo anticipado,
las necesidades espirituales, todo esto lo abordamos con la familia o con esa persona que nos bloquea, ¿no? O que tiene esa tendencia a la protección. Hacemos un poco como cuando abordamos un pacto de silencio desadaptativo y normalmente no hemos tenido problemas. En el momento que se empodera a ese familiar, se le instruye, se le habla del coste, del beneficio de la información y se le da pauta y trabajamos los miedos y las preocupaciones del familiar, no tenemos problemas y lo hacen. Vamos, yo por lo menos en mi experiencia, no, en el momento que lo instruimos y lo abordamos con el familiar, lo hacen. Además, nosotros también trabajamos con un tríptico, que es un poco un resumen de todo lo que hemos hablado. Y la verdad es que nos sirve, lo tenemos ahí, yo por lo menos lo tengo ahí como en el despacho a mano siempre, porque cuando trabajamos en un proceso de enfermedad, yo exploro si hay niños en la familia con una vinculación alta con la persona que va a fallecer o con el enfermo. Vamos, por lo menos lo trabajo bastante desde el inicio, si es posible. Muy bien, Patricia. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 5 minutillos porque hemos empezado 5 minutos más tardecillo, o sea que para cumplir un poco el horario establecido tenemos ese tiempo. Podéis abrir el micro e intervenir o podéis escribir la pregunta por el chat, lo que prefiráis. Si tenéis alguna pregunta para Fran y María, bueno, o yo misma no puedo contestar, pero vamos, que están ellos aquí también. Venga, animaros que tenemos una oportunidad de lujo. Parece que es María Ángeles, ¿verdad? Sí, mira, es que no sé si lo habéis abordado o no, yo no lo he escuchado. Como me he incorporado un poco más tarde, en el tema de la comunicación de malas noticias, cuando la comunicación de la mala noticia es un proceso de enfermedad en un menor adolescente que puede estar presente en esa comunicación, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Te refieres a que el enfermo es el...? Claro, la comunicación no es que hay un adulto enfermo, la comunicación es que él es el enfermo. Nosotros exploramos exactamente igual que ha comentado María, en primer lugar las necesidades que tiene ese niño. ¿Cómo? Pues a través de preguntas, ¿no? Dependiendo de si tiene sintomatología, si ha sido informado de algo, si se le ha realizado alguna prueba, pues preguntarle qué necesidades hay, explorar qué necesidades informativas tiene el niño, en qué proceso está, si a lo mejor está teniendo un proceso en ese momento de negación y tiende a evitar, o es un niño que pregunta y que necesita saber qué es lo que le está pasando o qué tratamientos tiene. Entonces, en función de ese proceso, esas estrategias de afrontamiento que está teniendo el niño, nos vamos adaptando, exactamente igual que en el adulto, ¿no? Nos vamos adaptando a sus necesidades y a su etapa madurativa, obviamente. Esa primera comunicación, ¿la hacéis en conjunto con el profesional médico? No, nosotros estamos de apoyo y ellos saben que estamos ahí. Si alguno tiene alguna duda, pues nosotros realizamos también muchas sesiones formativas de comunicación de malas noticias, pero en casos puntuales el médico, el profesional que tiene que hacerlo nos pregunta o nos puede preguntar, ¿no? Y comentarnos el caso y le vamos instruyendo, pero no estamos presentes. No somos las personas realmente que tenemos que informar, ¿no? Muchas veces en los casos de pacto de silencio, por ejemplo, pues hablamos con el médico, le damos las pautas, mira, este paciente tiene necesidades informativas, lanzarle esta pregunta o comentarle, por ejemplo, sabe que te he hecho un TAC, que han llegado los resultados, tú eres una persona que necesita saber y controlarlo todo de tu enfermedad, o eres una persona que prefieres que lo hablemos con su esposa, por ejemplo, o con su hija. ¿Sabes? Son a través de preguntas y estrategias que por ahí y por las verbalizaciones que hace el paciente ya podemos saber si está en ese punto de no, yo quiero saber todo lo que me pasa, dime lo que ha salido en el TAC, o no, tú habla con mi mujer, que es ella la que lleva todo este tema. Pues los niños lo hacemos un poco lo mismo, a través de preguntas y verbalizaciones vamos sabiendo un poco en qué punto está y qué necesidades tienen. No sé si tenéis algún protocolo establecido, algo con respecto a pacientes que puedan, bueno, pacientes de otras culturas, ¿no? Que sus modos de comunicación son distintos. O su idea sobre el proceso de enfermedad o demás, no sé si tenéis algo establecido vosotros.
Si te refieres a, bueno, a lo que al ámbito espiritual ¿no? A su cultura Bueno, o sí, no religiosidad. solamente espiritual, sino incluso del significado de la enfermedad y algunos procesos, quién está presente, ¿no? Porque dependiendo de qué cultura, a lo mejor pues la comunicación hay que dársela al padre en vez de a la madre, ¿sabes? Te digo, que no sé si eso lo tenéis. No, yo si me encuentro un caso, hasta ahora no me ha pasado, pero si me encuentro un caso, pues exactamente igual. Nosotros hacemos una evaluación inicial, una exploración, y ahí vamos detectando en esa cultura, pues, qué es lo que suelen hacer. Si lo que suelen hacer al paciente no le va a beneficiar o el paciente está demandando otra cosa, entonces tendremos que hablar con la familia de que las necesidades del paciente pues no casan a lo mejor con su cultura, si te refieres a eso. Y si te refieres a temas de religiosidad, sí que tenemos un protocolo de derivación con distintas entidades. Es verdad que bueno, en los hospitales públicos hay un sacerdote en el cristianismo católico, Sí. pero luego tenemos derivación en otro tipo de creencias religiosas, pues de teléfono, direcciones y demás, que se lo entregamos a los pacientes que nos encontramos con este tipo de religión. Sí, y hay algún matiz, perdona que estoy, pero es que me gusta mucho este tema. ¿Hay algún matiz que tengáis cuando hacéis este acompañamiento al final, esta preparación para el duelo, este previo, ¿no? Cuando la situación se da en paliativo domiciliario, ¿hay algo distinto? Sí, cuando el niño, en este caso es para los pequeños, ¿no? Cuando los niños viven en el domicilio con la persona que se está marchando, que está en proceso de final de vida. Cuando es el niño, el familiar, ¿no? Que está Sí. Vale. Normalmente lo que nos encontramos es que cuando hay niños en domicilio, es verdad que la familia tiende a la hospitalización, ¿no? A intentar evitar que se produzca el fallecimiento en casa, por lo que hemos comentado antes, nuestra cultura de hoy por hoy no es como la de antes, ¿no? Que se normalizaba el proceso de muerte, se velaba al fallecido en casa y los niños estaban correteando por ahí porque se normalizaba la muerte como parte de la vida, y hoy no. Hoy tendemos a ocultar la muerte, a ocultar el sufrimiento, la enfermedad, a protegerlo de esta manera, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es esto precisamente, que no es que queremos que fallezca en el hospital porque vive con él su nieta pequeña, por ejemplo, ¿no? Que tiene 6 años, y queremos evitar que la nieta viva este proceso. Cuando realmente antes pues se hacía todo lo contrario, ¿no? Los niños estaban correteando por allí y se estaba velando al fallecido y se integraba en el proceso de enfermedad y muerte. Aquí han preguntado... Bueno, no, era diferente. Dime. Sí, María Ángeles, vamos a dar paso a una pregunta que tenemos por el chat, ¿vale? Que hablan de la figura del psicólogo, hablan como que tiene que ser, ellos han entendido en la presentación que había hablado que tiene que ser mediador y que la batuta en la comunicación la tienen que llevar los progenitores en este caso. Nosotros recomendamos que sean los progenitores porque, bueno, los progenitores, una figura que para el niño sea de seguridad. ¿Por qué? Porque, y yo me he encontrado casos en los que los padres pues no saben en lo normal, ¿no? Tienen miedo de hacerlo, no están instruidos, y que le contesto si me pregunta esto, y qué hago si el niño se pone a llorar. Entonces intentan en un primer momento que lo hagamos nosotros. Y como he comentado antes, es fundamental el hacerlo a través de preguntas. Si yo, que no conozco, que el niño a mí no me conoce de nada y encima voy con una bata blanca, que yo en mi caso me la quito, pero bueno, igualmente a mí no me conoce de nada. Si yo le pregunto al niño qué es lo que te preocupa, tú qué miedos tienes, puedes confiar en mí, voy a ser sincera, no es lo mismo, ¿no? De hecho, yo tuve el caso de una niña en el que los padres, a pesar de instruirlo por la situación, no lo quisieron hacer y lo tuve que hacer yo. Y cuando yo le pregunté a la niña qué es lo que te preocupa, ¿no? A través de todo este proceso, sabes que el abuelo ha estado malito, tú cómo lo has visto en casa, en fin, todas estas preguntas. Y cuando le pregunté, ¿tú qué miedo tienes o qué crees que puede pasar? La niña no me contestaba y al final pues le tuve que decir, bueno, escríbelo, porque claro, a mí no me conocía de nada, ¿no? Y lo escribió
lo pudo escribir por lo menos y escribió que se muera mi abuelo. Pero en el caso de que esta información se hubiera dado en un contexto familiar, en su casa, por ejemplo, o en un parque, hubiera sido su madre, hubiera sido su padre, a lo mejor esa niña sí hubiera lanzado la pregunta o sí hubiera expresado su preocupación y sí hubiera llorado, ¿no? Conmigo no lo hizo. Por eso nosotros ofrecemos esta disponibilidad, pero intentamos que sean personas de confianza y de seguridad para el niño, figuras importantes para el niño. Patricia, muchas gracias. Si te parece, cerramos con una, creo que no es una pregunta, es como una afirmación, un agradecimiento que nos cuenta Cristina, ¿no? Que dice que los protocolos se siguen saltando, Sí. esta parte de comunicación, de preguntas difíciles en cuidados paliativos, o sea que vuestra presentación es especialmente valiosa porque estamos muy de acuerdo con lo que Cristina nos dice. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, María, muchas gracias, Francisco, por esta clarificadora presentación. Habéis compartido conocimiento, lo cual es muy, muy valioso, además con ejemplos de un lenguaje sencillo que todos podemos aplicar a nuestro día a día, así que lo agradecemos especialmente. Os recordamos que esta presentación estará colgada en la página web de la Red PAL, www.redpal.es, junto con otras sesiones de actualización, y de verdad un lujo contar con vosotros, Francisco, María, Patricia, y gracias también al programa integral de personas con enfermedad avanzada de la Fundación La Caixa, bueno, por tener a este equipo de profesionales tan magnífico. Interesantísimo, como nos dicen por el chat. Muchísimas gracias, un abrazo y cerramos la sesión. Gracias a vosotros. Hasta luego.